Continuamos con más de Con Criterio, aquí, en Fabulosa 889. Hoy vamos a platicar con el diputado Julio César Longo Maldonado. Él es diputado de FCN Nación y firmante de la iniciativa de Ley 6283. ¿De qué se trata la iniciativa 6283? Pues hemos visto en redes sociales que se está hablando de una iniciativa que puede resultar polémica o no. El diputado nos responderá en torno a los derechos de innovación. Estamos hablando de las semillas. De eso es de lo que estamos hablando, pero ¿quién más que el diputado que ha sido firmante de la misma para poder explicarnos de qué se trata esta iniciativa de ley? Bienvenido con criterio, diputado Julio César Longo. Gracias por atendernos. Arranquemos por esto. Preséntele a la audiencia de qué se trata la iniciativa 6283. ¿A qué se refiere? ¿Qué pretende proteger o promover? Sí, muchas gracias, muy buenos días a los radioescuchas, a la audiencia, pues de Con Criterio. Pues la iniciativa de ley, el objeto principal de la ley es el reconocimiento y protección de los derechos del obtentor de una variedad vegetal nueva y amparado por un título de protección vegetal. Esto, cuando hablamos de una variedad nueva, habla específicamente de una variedad que no exista, de que después de sus modificaciones, después de haber sido fitomejorada, pues pueda ser distinta, pueda tener tan homogénea y estable y que verdaderamente sea diferente a las ya existentes. Eso, diputado, buenos días. Buenos ¿Es días. para el ámbito nacional o internacional? Me explico. Yo soy un bioquímico, un biólogo y hago una nueva forma de maíz genético, vamos a decirlo así, ¿verdad? Que no está en ningún lugar del mundo. Ajá. ¿Es eso o es que yo puedo traer un maíz genético de Corea del Norte, que allí sí está, pero aquí no, y aquí lo patento? ¿Cuál de las dos visiones es la que recoge la ley como protectora? Sí, el objeto de la ley es proteger la parte del derecho del obtentor, de las personas o instituciones que hayan creado esta variedad que sea distinta, homogénea o nueva y estable, y que ya sea tanto a nivel nacional como a nivel internacional, derivado también a un compromiso que Guatemala ha obtenido al firmar el Tratado de Libre Comercio del CAFTA, en donde hay que ratificar el convenio internacional para la obtención de vegetales, aprobado por el decreto 19 de 2006 del Congreso de la República. Mire, diputado, y cuando usted escucha las críticas respecto de que una aprobación de este tipo podría afectar a nuestras variedades endémicas o propias de la región, de nuestro país, ¿usted cómo les responde? ¿Qué garantías puede darles de que esa protección a variedades nuevas no termine afectando nuestro acervo, si hay que llamarlo así, de variedades endémicas? Desde ningún punto de vista, la misma iniciativa de ley precisamente contempla eso, la protección de todas de nuestras variedades, la protección del el material genético propio del país, y eso es lo que verdaderamente es lo que esta ley en su contenido pues precisamente está protegiendo, ¿verdad? Mire, diputado, todo, y ¿sí? Perdón, lo dejo terminar, disculpe que lo interrumpí. Eso le digo de que es una ley que protege precisamente el material genético nacional, las razas y las variedades propias de nuestro país, eso, y que es el Ministerio de Ganadería Ganadería y Alimentación el encargado después de hacer todos los estudios correspondientes, de poder dar el registro para las variedades
que se pretenden registrar. Mire, diputado, solo déjeme preguntar, Pedro, ¿y cómo compara usted esta iniciativa con la que en su momento se conoció como la Ley Montano? Correcto. Monsanto. Sí, fue la 19 de 2014 que fue derogada, precisamente porque le hacían falta algunas cuestiones como lo que hablamos de la protección de todas las razas y especies que tiene nuestro país. Aparte de eso, también el respetar de que los agricultores de la agricultura de subsistencia, de la agricultura familiar, precisamente no están, ellos pueden libremente seguir haciendo lo que por tradición hemos hecho en el país. Lo que estamos viendo que esto es necesario que se establezca específicamente, porque recuerde que también aquí en Guatemala hay para apoyar el desarrollo hay que tener a mi criterio debe de existir un fundamento para crear incentivos a nuestros nuevos emprendedores para realizar variedades nuevas que pudieran ayudar a la seguridad alimentaria y la creación de empleos sostenibles y también al desarrollo de las condiciones sociales. Diputado, ¿sabe qué me interesa a mí? Un ejemplo Sí. justamente de lo que acaba de decir, porque con el Ajá. ejemplo podemos, yo en lo personal comprendo mejor qué implicaría la ley. Háblenos de un cultivo, de una semilla en específico y cómo se vería impactada, mejorada o promovida por las condiciones que esta norma está proponiendo. Usted me dice cómo se define una variedad nueva. Sí, por favor, un ejemplo, porque lo escuchamos hablar, pero digo, ¿cómo se verá ya en un producto o en una variedad nueva? Por favor, un ejemplo. Sí, mire, por ejemplo, aquí trabajamos el maíz, es algo muy práctico de aquí en nuestro país. Uh-huh. El maíz, por ejemplo, el ICTA, el Instituto de Ciencia y Tecnología Agrícola de Guatemala, ha mejorado muchas semillas de maíz. Específicamente hay maíces que dentro de su fitomejoramiento han trabajado semilla que es resistente, por ejemplo, a la sequía, semilla que es resistente, por ejemplo, al almacenamiento, Uh-huh. semilla que es resistente a ciertas plagas que afectan al maíz y todo ese contorno de mejoramiento en las semillas es específicamente lo que va haciendo y va sobre todo apoyando a la parte de la seguridad alimentaria. Mire, diputado, hablamos de seguridad alimentaria, pero yo hace tiempo me mostraron en Antigua unas nuevas flores del paraíso, por ejemplo, que habían Ajá. tenido modificaciones genéticas y duraban, quiero recordar, 1 o 2 semanas más y permitían exportarlas, por ejemplo, a Holanda con garantías de seguridad de que el tiempo no las iba a marchitar. Además de estas semillas que estamos hablando para alimentación, otros vegetales, y no sé si las flores entra dentro de esa clasificación, otros vegetales como las flores son contempladas en esta ley de manera que una flor genéticamente mejorada, como la que yo digo que me presentaron en una finca, se registra y evidentemente es un producto nacional que puede ser exportado, no es comestible, pero sí es de ornamento. ¿Eso también se contempla o no? Precisamente eso es de lo que habla la ley de protección de vegetales, ¿ya? Es de todos los vegetales, no solo de las semillas, porque los vegetales pueden ser genéticamente mejorados, ya sea por las semillas o póngase por injertos, por cuestiones como usted dice, así como la planta que usted me está mencionando. Esto es una obtención vegetal nuestra. Las personas que hicieron esto tienen el derecho de poder
de poder llegar al Ministerio de Agricultura y registrar esa obtención vegetal. Y esto le va a dar a nivel internacional, le va a dar también mucho mayor valor y sobre todo respaldo a su trabajo. ¿Y usted cómo responde a la resistencia que hay ante una ley como esta? Vaya, pues ahí estamos hablando, flores del paraíso, el maíz, y viene alguien y la modifica. La ley propone que yo, Claudia, pueda patentarlo y decir, estas son las flores del paraíso, Claudia. Pero la oposición se resiste primero a que exista, digamos, una modificación y luego una explotación sobre esa modificación. Y por el otro lado, el alegato principal es si esto está incluyendo a comunidades indígenas que son propietarios de variedades que ya han creado ellos a lo largo de los años. Correcto, es que eso es lo que presenta la ley precisamente, ¿ya? Proteger esas variedades que ellos han creado, protegerlas ante el Ministerio de Agricultura y que tengan su registro, ¿ya? Para poderlo hacer. La ley establece que una variedad tiene que presentar por sus 4 características que tienen que ser nuevas. Cuando hablamos que tienen que ser nuevas, tiene que ser distinta a la variedad que original, ¿ya? Y tiene que ser homogénea, o sea que tiene que representar que en un cultivo todas esas características sean las mismas, y que tiene que ser estable, que tiene que representar que cuando se reproduzca también tiene que presentar las mismas características de esa variedad nueva, y eso implica que el registro, por ejemplo, a nuestras comunidades, a nuestras variedades, a todo, también puede hacerse, no se está excluyendo, no se está hablando solo de vegetales que puedan provenir o que se esté pirateando lo que nosotros tenemos. Al contrario, la misma ley establece que todo lo que existe en Guatemala, eso no puede ser no puede entrar en consideración o sea, que está protegida prácticamente por la ley todo eso. Pues muy bien, muchas gracias al diputado por habernos atendido. Él nos ha presentado la iniciativa de la cual es firmante, Julio César Longo Maldonado. Muchas gracias, diputado. Le deseo un feliz martes. Muy amable. Para servirle. Fabulosa 889 está presentando Con Criterio. Ya regresamos. Hoy es noche de party. Me voy a echar los tragos inteligentemente. Y mañana a trabajar tranquilo. A ver, aquí va mi Party Smart. ¿Ya comenzaron, mucha? Ahí te recordás de tomarte tu Party Smart. Sí, Party Smart es la primera de la fiesta. Después de una noche de party, a trabajar sin goma ni dolor de cabeza. Party Smart, para una mejor mañana después de... El desarrollo se alcanza cuando hacemos equipo y nos apoyamos. Intecap Empresarial. Acompañamiento integral para su empresa, emprendimiento o negocio. Trabajemos juntos y crezca con nosotros. Contáctenos intecap.edu.gt/empresarial. Enamórate de una tierra única, de las ganas de disfrutar y descansar como nunca, de las emociones inolvidables. Enamórate de reír y compartir en familia, de los recuerdos que viviste y de todos los que vas a vivir. Enamórate del servicio, de la excelencia, de un lugar que fue hecho para ti. Enamórate del IRTRA, la tierra del sí se puede. IRTRA es felicidad. Tu salud, nuestra prioridad en México. Sin ir tan lejos, una farmacia surtida, confiable, conveniente. Méxicos. Celebremos a Guatemala con libros. Del 11 al 17 de septiembre, reciba un 15% de descuento en libros de la categoría de Guatemala. Válido en librería, en tienda.sofosenlinea.com y a través de nuestras redes sociales. Sofos. Estamos de vuelta con más del programa Líder de Opinión en nuestro país. Con Criterio, por Fabulosa 889.
Bien, hemos escuchado la versión de uno de los ponentes de esa iniciativa de ley. Ahora queremos escuchar a David Paredes. Él integra la Red Nacional para la Defensa de la Soberanía Alimentaria en Guatemala. Su posición contiende de la que hemos escuchado del diputado. ¿En qué se opone? ¿Cómo la contrasta? ¿Cuál es el debate? Para eso lo hemos invitado. David Paredes, muchas gracias por atender esta invitación de Radio Con Criterio. Escuché al diputado y puedo resumirlo de esta manera. Lo que la ley pretende es proteger en una especie de patentes todas aquellas modificaciones que se realicen sobre las semillas, sobre cultivos. ¿Cuál es su posición sobre ello? Bienvenido a Con Criterio, David. Gracias por atendernos. Muchas gracias, muy buenos días a ustedes y a toda la audiencia de Con Criterio. Sí, cabalmente estábamos escuchando, ¿verdad? Lo que decía el diputado, los hemos estado escuchando, siguiendo también a los funcionarios, ¿verdad? Sobre todo este tema, anteriormente hablando de los transgénicos por un reglamento también que existe, ¿verdad? Que permite la introducción, pero hoy hablar de la 6283, que es la ley de protección de obtenciones vegetales, es hablar de robo, ¿verdad? Esta realmente sería la palabra, digamos, pensando en lo que el diputado decía, ¿verdad? Es cierto que la ley tiene este contenido que habla de querer proteger las obtenciones vegetales, pero a partir de las innovaciones, de las modificaciones que se puedan ir haciendo, y no reconoce toda esa labor ancestral, digamos, que hay de los y las campesinas que han venido mejorando estas semillas. Recordar que el maíz pues tiene su origen en el teocicle, ¿verdad? Que es el maíz silvestre, digamos, y de ahí empieza una larga data, digamos, de generaciones que han ido modificando esta semilla hasta obtener lo que hoy conocemos, ¿verdad? Esta ley lo que hace es que desconoce este trabajo milenario ancestral, que es un derecho de los pueblos indígenas y originarios. Solo un punto ahí, perdón que te interrumpa. Cuando nos decís que el maíz se origina en el teocicle, que a su vez fue modificado progresivamente por los pueblos originarios de Mesoamérica, hasta obtener el grano que es la base de nuestra alimentación. Exacto. Que lo que debe protegerse son esas modificaciones que han ido logrando hacer los pueblos a lo largo de los tiempos para generar un mejor grano, más nutritivo y quizá con mayor volumen de producción. Eso es lo que nos está diciendo, que esas variedades generadas en Mesoamérica por los pueblos de manera ancestral, eso es lo que se debe proteger. Sí, más que eso, también los derechos, ¿verdad? Los conocimientos ancestrales, digamos, de los pueblos. Esta ley habla de la propiedad intelectual, por ejemplo, ¿verdad? Los derechos del obtentor. Entonces ahí reconocer que la visión de los pueblos nunca ha sido precisamente privatizar las semillas, ¿verdad? Ese término, digamos, no existe en la cultura. Ha habido una tradición de compartir, de resguardar las semillas de esa forma, va compartiéndolas entre los pueblos, no limitando ese flujo de semillas libres, digamos, y ahí es donde viene este tema que ellos sacan, ¿verdad? De querer proteger precisamente eso, pero no están hablando de toda esa cultura milenaria que está detrás de la semilla de maíz que hoy conocemos, ¿verdad? David, yo quiero entenderlo más simple. La ley no está negando que cada quien use las semillas que quiera, que cada quien haga lo que quiera. La ley lo que dice es el que haga una inversión, así lo interpreto yo, el que haga una inversión en cualquier vegetal, no solamente semillas, también en flores, por ejemplo, el que haga una inversión genética de modificación y obtenga algo nuevo, algo distinto a lo que hay, permite registrar ese algo nuevo, que es exactamente lo que ocurre, nos guste o no, ¿verdad?, en otras áreas de la vida. El que descubre algo nuevo, el que inventa algo nuevo, el que invierte en el desarrollo de algo nuevo, evidentemente genera una patente, en este caso ostenta eso, pero no niega lo anterior. El que quiera seguir sembrando semillas criollas lo puede hacer sin ningún problema. Así lo entiendo yo, y quiero entender de dónde viene la dificultad o el problema de que alguien que diga voy a agarrar una flor, le voy a practicar X o Y cambios genéticos para que me dure más,
y la voy a exportar por más tiempo. Y el que quiera seguir cultivando flores de otra manera, que lo haga. ¿Dónde está la dificultad para querer entenderla? Bien, digamos que la dificultad viene de la privatización. Por ejemplo, ellos van a tener, digamos, las patentes de esas nuevas variedades, ¿verdad? El maíz, por ejemplo, ¿verdad? Se desarrolla a través de una polinización cruzada, es decir, a través del viento. Por ejemplo, ¿verdad? El maíz nativo, así fue como fueron haciendo esas diferentes razas que existen hoy, haciendo esas cruces naturales a través del viento, ¿verdad? Al generar una variedad nueva, digamos, de maíz, esta polinización, si, si está pues expuesta, digamos, y como es la naturaleza, puede llegar a contaminar genéticamente la otra especie, ¿verdad? Y ahí viene entonces donde entraría a aplicarse esta ley de que una empresa que ya registró cierta variedad pueda reclamar esa variedad en un cultivo donde quizás nunca se había cultivado de esa semilla, pero ya la contaminó, ¿verdad? Porque eso es inevitable, digamos, con el tiempo lo que está sucediendo, y ahí están los ejemplos de México, de Ecuador también que tiene, de Argentina, ¿verdad? Que han permitido estos cultivos, como ha habido una contaminación genética entre esos cultivos, y eso ha hecho entonces de que las empresas puedan reclamar los cultivos. Ahí hay casos jurídicos, incluso contra Monsanto, ¿verdad? Que es la empresa semillerista que ha causado, digamos, estas variedades genéticas. Ahí hay mucho material para poder evidenciar este tipo de privatización, ¿verdad? Y despojo de robo, es un expolio el que hay ahí. Ahora, yo entiendo ahí, claro, quiero entender, ¿verdad? Yo de esos temas no conozco, que una cosa es el uso, es decir, si yo tengo un jardín en mi casa y las abejas me traen maíz genético, creo que ningún juez me acusaría a mí de apropiarme de algo que es de otro, porque no lo he hecho intencionalmente. Otra cosa es que yo agarre esas semillas y las plante de una manera intencional. No sé si es hilar muy fino, no digo que no pueda ocurrir, pero me parece que puede ser hilar muy fino el que alguien diga, no, mire, las abejas polinizaron su jardín con mi maíz y entonces yo le reclamo, y uno dice, ¿y yo qué culpa tengo de que las abejas hagan eso? No sé si es hilar muy fino o, por el contrario, se han dado casos en los que haya que prestar atención. Sí, se han dado casos. Realmente no se puede determinar, ¿verdad?, cómo va a ser la forma de que ese gen llegó ahí. Puede haber bastantes del mismo viento, algún polinizador que podría estar, o alguien que la pueda plantar manualmente también, ¿verdad? Se da ese tipo de casos. Pero acá lo que, digamos, está realmente en riesgo es todo ese conocimiento ancestral. Realmente esta ley obedece a tratados de libre comercio, ¿verdad? Al hablar de la UPOV, por ejemplo, ¿verdad? La Unión de Países que están ahí para proteger estos obtentores vegetales, son países que tienen dentro de sí las empresas más grandes de semillas, ¿verdad? Y que van siendo al final las beneficiadas con este tipo de leyes, y en detrimento, digamos, de los pueblos, lo que mencionaba, ¿verdad? Los pueblos milenariamente han desarrollado estas variedades. Esta ley no reconoce este trabajo campesino. Por ejemplo, hay muchas contradicciones. Guatemala votó en contra de la Declaración de los Derechos Campesinos y otras personas que trabajan en zonas rurales, por ejemplo, ¿verdad? Y con esta ley eh, pues mienten al decir que van a proteger realmente derechos campesinos, derechos de los pueblos que han creado estas variedades, estos alimentos. No es cierto, ¿verdad? Detrás de eso, como les digo, vienen líneas de privatización, de apoderarse de esos procesos históricos que han generado los pueblos en las semillas y las variedades, las diferentes razas que se han creado, ¿verdad? Digamos, al hablar eh, del cambio climático, por ejemplo, ¿verdad? Las semillas podían ir adaptándose. Esto incluso se ha generado por esa industria, cabalmente, ¿verdad? De que ha abusado de que estas semillas, cuando ya también son modificadas, necesitan el uso de los agrotóxicos, por ejemplo, plaguicidas, herbicidas, que son realmente dañinos y que a la larga han ido causando estos daños en el medio ambiente que ahora están traducidos en cambios climáticos, ¿verdad? David, ¿y crees que estamos mejor protegidos o en todo caso que el acervo
está mejor protegido sin la existencia de la ley? Sí, habría que pensar en otras leyes, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros tenemos una propuesta de ley metida en el Congreso de hace un año, que es la Ley de Biodiversidad y Conocimientos Ancestrales, que es la 6086, que plantea como, digamos, una forma diferente de la administración de la biodiversidad a como es actualmente, ¿verdad? Realmente son los pueblos los que han garantizado esa biodiversidad, la estabilidad climática que hubo en un momento, ¿verdad? Son los pueblos, y esta ley plantea precisamente que se modifique la forma de la administración de la biodiversidad en el país, y también tiene la prohibición expresa, por ejemplo, ¿cómo se llama?, de los transgénicos y de la apropiación indebida, ¿verdad? Que es precisamente esto que están planteando con esta ley de protección de obtenciones vegetales, ¿verdad? Entonces esta ley está ahí también en el Congreso, pero lleva un año y meses y no Sin ha ser, sido puesta ni siquiera en agenda, ¿verdad? sin ser tocada. Hay un dato que nos envía el diputado que también es que está escuchando y dice: ninguna persona natural o jurídica nacional o internacional puede registrar para sí misma o para terceros especies vegetales silvestres nativas, criollas, originarias, autóctonas o endémicas de la biodiversidad guatemalteca. Apunta directamente al maíz, que ya fue declarado Patrimonio Cultural Intangible de la Nación. ¿Es el maíz el centro de la polémica de estas leyes, David? Podría ser, ¿verdad?, uno de ellos. Sin embargo, los sistemas alimentarios ancestrales son integrales, ¿verdad? No hablan solo de maíz, hay otros cultivos como el amaranto, como las hierbas, digamos, de plantas medicinales que están asociadas también, ¿verdad? El chile, El ayote o calabaza. ayote, sí, hay un sistema milpa que se hacía, que se conoce, ¿verdad?, que es las siembras en asocio, digamos, y ahí dentro de eso van varias variedades. Ahí no solo es el maíz, es el frijol que va generando esa simbiosis, digamos, y la interacción, las sinergias que hay en la naturaleza. Les quería comentar, hace unos días estuvimos platicando con gente que está en biología, ¿verdad? Y nos contaban acerca de un maíz, una variedad de maíz, por ejemplo, que tiene en el tallo, digamos, tiene las raíces son aéreas, ¿verdad? Ese maíz tiene estas raíces en el aire porque cuando llueve segrega un líquido, una baba, digamos, ¿verdad? En la cual hay unas bacterias. Esas bacterias lo que tienen la función es fijar el nitrógeno que hay en el aire, ¿verdad? En el aire, y se lo dan a la planta, se lo dan al maíz. Aprovechar el nitrógeno en el ambiente. En el aire, exacto. Entonces, este maíz les devuelve azúcar, ¿verdad? Entonces hay una interacción natural ahí hasta de amistad en la naturaleza. Esas son variedades que se han ido descubriendo. Todo esto está en riesgo cuando se habla de homogenizar, de querer hacer digamos, de cambiar esas propiedades para tener mayores rendimientos que al final van a representar ganancias para los que puedan producir de esa forma, ¿verdad? No las producciones pequeñas, de pequeña escala, independientes, digamos, sino beneficios para las grandes empresas que puedan producir a gran escala estos alimentos, ¿verdad? Y van a atentar pues contra ese conocimiento, como le digo, para llegar a hacer ese maíz que genere esa baba, pasaron miles de años, ¿verdad? El último dato se encontró en Oaxaca, creo yo, más de 6.000 años en una cueva ahí de existencia de un grano de maíz. O sea, son miles de años que han ido de generación en generación cambiando esto, y realmente estos artículos que se leen pues obedecen, como les digo, a términos comerciales que hay en el país con países desarrollados que van imponiendo, ¿verdad? Ahí está el ejemplo de México, digamos, esa batalla legal que tiene con Estados Unidos, por ejemplo, por no dejar ingresar su maíz transgénico amarillo, ¿verdad? Ya se está imponiendo, digamos, que un país grande pueda imponer la política alimentaria de un país, violando grandemente la soberanía alimentaria de los pueblos, ¿verdad? Pues muchas gracias también por esta visión. Nos atendió David Paredes, de la Red Nacional por la Defensa de la Soberanía Alimentaria en Guatemala. Muy feliz martes para usted, David. Gracias por atendernos.